Versículo 10, dice el texto de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y es interesante que el apóstol cuenta eh, qué fue lo que le pasó. Él estaba en el Espíritu. Reina Valera tradujo espíritu con E mayúscula. Pienso que es muy buena la traducción acá, porque está reflejando la idea de que el apóstol Juan estaba controlado, dirigido por el Espíritu Santo. Si solo con la E mayúscula, solo con esa E, ya el traductor está interpretando el texto, y su interpretación es que el apóstol Juan estaba controlado, dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, en griego no se sabe, porque no hay mayúsculas ni minúsculas en los papiros más antiguos que disponemos. Yo pienso que uno de los papiros que tenemos más antiguos son los textos sibelianos, el Textus Receptus, por supuesto, pero el más antiguo que disponemos, eh, yo les comentaba, era el P47, el papiro 47. Lamentablemente el papiro 47 no tiene el capítulo 1, empieza en el capítulo 8, porque está desgastado el manuscrito. Pero el que sí está completo es el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. En base a estos códices que se ha hecho el texto crítico, la Biblia. Entonces, el texto aquí dice en nuestras Biblias: yo estaba en el Espíritu. En el texto dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pienso que hay dos maneras de entender este pasaje. Uno, de que él estaba controlado por el Espíritu Santo, y pienso que es una muy buena manera de entenderlo. La otra es que él estaba en un éxtasis espiritual, es decir, que él estaba conectado con su espíritu, con su propio espíritu. Entonces, en ese caso, la E debería ir como minúscula. Yo pienso, hermanos, de que acá se refiere a que él estaba controlado por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo lo llevó al día del Señor grande y temible, que aparece en varios pasajes de la Biblia. El día del Señor grande y temible aparece, eh, por ejemplo, en el libro del profeta Joel. En el libro del profeta Joel aparece la palabra, la expresión día del Señor. Pero también hay que notar que en Hechos 27, también se le llama día del Señor al domingo. Y de hecho, en el texto digamos, de la versión Vulgata Latina, dice en el dominico día. Entonces, se refiere al domingo, porque en Hechos 27 el día del Señor se le llama así a el día domingo, porque era el día en el que se reunían los hermanos en la iglesia. Así que para la iglesia adventista, ellos dicen que no hay pasaje en la Biblia que apoye de que la iglesia primitiva se reunía en los días domingos, pero sí hay evidencia, y por eso es que el emperador Constantino, al ver la costumbre de los cristianos, pues instauró el día domingo como día de descanso, día de asueto,
y el sábado ya era día de asueto en el imperio por causa de los judíos. Entonces, desde entonces, como nosotros tenemos la cultura grecorromana, pues se guardan 2 días de reposo, el sábado y el domingo. Uno para los judíos y otro para los cristianos. Por eso es que en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense que ellos estaban reunidos el primer día de la semana, o sea, el domingo, y que al otro día, día lunes, iba a partir el apóstol Pablo. Seguramente era una cena la que ellos celebraban, y después de la cena tenían la Santa Cena, o sea, la comunión, y después de la comunión se quedaron todavía escuchando el discurso del apóstol Pablo en un piso superior en el que estaban. Muy bien, entonces eso es en Hechos 27, pero regresando acá, por eso es que algunos han pensado que cuando dice en el día del Señor, se refiera al primer día de la semana. Si fue el día domingo en el que recibió el apóstol Juan esta revelación, quizá es lo menos relevante. Lo más relevante es que estaba siendo controlado por el Espíritu Santo y que el Señor lo llevó al día del Señor, a ese día grande y terrible que profetizaron los profetas. Ese es lo que se ve acá respecto del día del Señor. Entonces, dice el texto, yo estaba en el día del Señor, o sea, en la gran tribulación, en la semana número 70 de Daniel, en ese día que dura 7 años y en donde el Señor va a purificar al pueblo de Israel, porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para traer fin a la prevaricación y a la maldad, dice Daniel 9:27. Entonces, de esas 70 semanas, realmente que son 490 años, 7 años faltan para que se cumplan los 490. En otras palabras, ya se cumplieron 463 años de purificación y falta la última semana en donde ellos finalmente, el pueblo de Israel va a reconocer al Señor. Y es aquí donde se dividen las escuelas de pensamiento. Algunas piensan de que si esto es así, entonces el libro de Apocalipsis tiene poco o nada que ver con la iglesia. Y pienso que el libro de Apocalipsis es para cerrar la revelación del Antiguo Testamento y también la del Nuevo, por supuesto. La cierra porque el pueblo de Israel no ha sido descartado. Romanos 11 lo dice claramente, Oseas, el libro del profeta Oseas, el capítulo 6 lo dice claramente, o sea que el pueblo de Israel no ha sido descartado de los planes del Señor. Y el plan se cierra con el libro de Apocalipsis. Nosotros como iglesia, así como cuando estudiamos Génesis, cuando estudiamos Éxodo, Levítico, cuando estudiamos la ley, aunque toda la ley fue dada por medio de Moisés para el pueblo de Israel, nosotros también como iglesia aprendemos mucho de la revelación que Dios le dio a este pueblo. Y de igual manera nosotros podemos aprender mucho de lo que el Señor le tiene preparado al pueblo de Israel en el libro de Apocalipsis. Entonces yo estaba controlado por el Espíritu Santo en el día de Jehová, grande y terrible. Ese día de Jehová, ustedes lo pueden encontrar en diferentes partes de la Biblia. El día de Jehová
por ejemplo, solo para mencionar, digamos, algunos pasajes que mencionan al día de Jehová grande y terrible, pues lo tenemos, por ejemplo, eh, por, por ejemplo, en el libro del profeta eh, Joel, tenemos la primera mención del día de Jehová. Tenemos también en Amós, pero solo por mencionar a Joel 1:15. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y ese día de Jehová, porque la semana tiene 7 días, el último día que el último día que todavía está por venir, de eso va a tratar el libro de Apocalipsis. Y ese último día es un día de destrucción que le vendrá al pueblo de Israel. Y por eso es que dice Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Y ahí ya no solo se refiere a Israel, sino todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces algunos dicen, como tiemblen todos los moradores de la tierra, eso incluye a la iglesia. Pero son todos los moradores de la tierra que no pertenecen a la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que denota a la iglesia de los últimos tiempos, en ese mensaje el Señor le dice, por cuanto tú guardaste la palabra de mi paciencia, o sea, la palabra de mi carácter, porque si nosotros queremos cambiar de carácter, tenemos que acercarnos a la Biblia todos los días, todos los días. Este es un ejercicio que hay que pagar un precio a veces elevado porque tenemos que dejar de hacer otras cosas. No importa el precio que tengamos que pagar con tal de estar todos los días en comunión con el Señor. Pero el Señor le dice, aquí en el mismo libro de Apocalipsis, vamos a ver que el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que estos moradores de la tierra que menciona Joel 2:1 no son todos los moradores de la tierra, sino son aquellos que no pertenecían a esta iglesia verdadera, a la iglesia que guardó la palabra de su paciencia, la palabra que lleva su carácter. Entonces, es muy importante que vayamos viendo todo eso. Por ejemplo, Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 9, versículo 5, dice, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué haréis? Porque ese va a ser un día terrible. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y eso va a ocurrir en la semana 70, antes de que venga ese día grande y espantoso de Jehová. Entonces, teniendo ese contexto de Joel, de Amós y de los profetas, entonces podemos entender muy bien que, que el apóstol estaba controlado por el Espíritu Santo en el día de Jehová, en ese día grande y temible. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es interesante que el Señor Jesucristo se presenta con una gran voz como de trompeta. La palabra trompeta aquí que aparece en el texto es la palabra salpigos. Y sálpigos denota una trompeta que
no deja escuchar otro sonido que no sea el sonido de la trompeta. De ahí viene el nombre, el nombre del saxofón, porque son pequeñas, la palabra es salpix, y es una palabra que denota una trompeta, una reverberación, pero que es estridente y que no deja escuchar otra cosa, no deja escuchar otra cosa. En otras palabras, cuando el Señor venga, solo Él se va a escuchar. Si uno quiere ponerle excusas al Señor, si uno quiere decirle al Señor por qué no le recibió, o ponerle cualquier cosa, que yo no escuché el Evangelio, que yo no lo entendí, cualquier excusa, ninguna va a valer, porque ni siquiera se van a escuchar las excusas. El único que se va a poder escuchar con su dictamen es el Señor. Por eso es que, mientras que en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo se presentó como el Mesías, el ungido, el que tiene el derecho de gobernar a Israel, el rey de Israel. Marcos se presenta como el siervo de Jehová, como el esclavo de Jehová. Lucas se presenta como el Salvador y Juan se presenta como el Redentor del mundo. Nosotros aquí en Apocalipsis vamos a notar que el Señor se presenta como el juez, un juez que dicta sentencia y que el sentenciado no tiene derecho de hablar, no tiene derecho de hablar. Tan es así que ni se va a escuchar, porque solo la voz de la trompeta se va a escuchar. Esa trompeta estridente. Y entonces él oyó, yo estaba en el espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ahora es interesante, por el contexto inmediato, en el versículo 11, por el contexto inmediato es el Padre el que se presenta aquí, que decía, yo soy el alfa y la omega, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es interesante porque esa expresión, yo soy el alfa y la omega, no aparece, el primero y el último, no aparece en el texto, en los textos más antiguos. Esta es una explicación de los intérpretes que leían esto. Cuando lo leyeron, los primeros obispos y pusieron las anotaciones, ellos entendieron que el que le estaba hablando aquí a Juan era el Padre. Pero en el texto, en los textos más antiguos, solo dice, escribe lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, la orden con voz de trompeta que recibe Juan es esta. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como iglesia, es lo que ve Juan, el presente. Entonces, cuando lleguemos a Apocalipsis 1:19, así que escribe las cosas que has visto. Esas son las cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Y qué es lo que vio Juan? El juicio del Señor Jesucristo a su iglesia. Eso es lo que ve Juan. Cuando estudiamos capítulos 2 y 3, vamos a encontrar el juicio del Señor Jesucristo a su iglesia. Y es un juicio celestial.
Este es un prototipo del tribunal de Cristo, un prototipo, porque como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, en 1 Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, el juicio en el libro de Apocalipsis empieza por su iglesia y después va a ir hacia el mundo. Después va a ir al mundo. Y en particular al pueblo de Israel, para sacudirlo y pulirlo hasta que solo quede oro y ellos reconozcan al Señor Jesucristo como el Mesías, como Jehová mismo, a quien ellos crucificaron. Pero el juicio del Señor empieza por su casa. Entonces, el texto dice, la voz estridente que escuchan, la mayoría de los pastores, de los obispos que leían este libro, entendían que Dios el Padre fue el que dio la orden. Él fue el que dio la orden. Pero es difícil determinar quién es el que quién es el que dio la orden. Pero fíjense que cuando uno se adelanta y dice que en el versículo 12 dice que el apóstol Juan se dio la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto lo que él vio, de primero fueron los 7 candelabros, y en medio de los 7 candelabros al Hijo del Hombre. Y la palabra Hijo del Hombre es una palabra técnica que se usa en Daniel capítulo 7 para referirse al Mesías, o sea, al Señor Jesucristo, pero en su estado eterno. El Hijo del Hombre, entonces aquí denota al Señor Jesucristo. Yo creo que independientemente de lo que hayan anotado los pastores aquí en el libro de Apocalipsis, creo que el que le dio la orden fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo, porque cuando él se voltea a ver de dónde provenía esa voz estridente, poderosa, majestuosa, en donde él es el único que habla, porque cualquier voz cualquier voz no se escucha por lo estridente de la trompeta, es el Señor Jesucristo. Entonces el que da la orden, según el mismo texto griego, por contexto, es el Señor Jesucristo, que aparece en el versículo 13. Entonces, nosotros ya habíamos estudiado el versículo 11, donde dice que decía, escribe en un libro lo que ves. ¿Y cuál es ese libro? Este libro que tenemos entre manos, el libro de Apocalipsis. Este es el libro. Y cuando ustedes piensen en un libro, no piensen en un libro con pasta sino más bien piensen en un pergamino, en un rollo. Esa es la idea de la palabra libro que aparece acá. La palabra biblion. Y fíjense que por extensión, cuando recibe Juan la orden del Señor Jesucristo de que escriba un libro, por extensión, esto se refiere a toda la Biblia. Esto se refiere a toda la Biblia. De hecho, Juan, después de que salió de la isla de Patmos, porque salió después de recibir esta revelación en esa cueva, salió de la isla de Patmos porque Domiciano fue depuesto del gobierno, lo asesinaron. Y entonces el siguiente emperador fue más, digamos, simpatizaba más con los cristianos. Entonces liberaron al apóstol Juan y él, al salir de Patmos, los hermanos de Éfeso lo fueron a traer y se lo llevaron para que pastoreara la iglesia de Éfeso.
Y no solo la iglesia de Éfeso, sino las 7 iglesias que se mencionan aquí en Apocalipsis, incluyendo la de Colosas y otras iglesias que estaban ahí, muy cerca, en todo lo que hoy en día es Turquía. Entonces, estas 7 iglesias llegaron a conocer al apóstol Juan, lo llegaron a conocer. Y digamos, el apóstol es cuando estuvo en Éfeso, él clasificó los libros del Antiguo Testamento, siguiendo la línea que había hecho Esdras siglos atrás, y posteriormente, y clasificó lo que era el Nuevo Testamento. Entonces ya los discípulos de Juan, entre ellos estaba Policarpo, Irineo, y todos ellos que fueron discípulos que siguieron la línea apostólica, los padres de la iglesia, ellos ya solo siguieron lo que Juan, las indicaciones de Juan. Juan dijo, de Mateo a Apocalipsis es Biblia. De Mateo a Apocalipsis es Biblia. Y habían, después de que falleció el apóstol Juan, hubieron libros que salieron a luz. Por ejemplo, está el Apocalipsis de Pedro. Y el Apocalipsis del apóstol Pedro, como ya había fallecido el apóstol Juan, los hermanos de Éfeso dudaban de si ese libro debía figurar dentro del canon bíblico. Pero en el canon de Muratori, que es el canon más antiguo en donde aparece el libro de Apocalipsis, ahí sí aparece, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro. Pero posteriormente lo quitaron del canon porque se dieron cuenta, en primer lugar, que el apóstol Juan no lo había clasificado. En segundo lugar, salió posteriormente, ese Apocalipsis surgió posteriormente después del fallecimiento del apóstol Juan. Y además, tenían duda de si el mismo apóstol Pedro lo había hecho. Entonces, recuérdense que los filtros que puso el apóstol Juan junto con los de Esdras para clasificar un libro y meterlo dentro del canon, fueron filtros que los dejó el apóstol Juan en la iglesia de Éfeso, y los hermanos de Éfeso fueron muy celosos en aplicar esos filtros a cada libro que venía. Entonces, uno de los filtros fue el Apocalipsis de Pedro. No tenemos evidencia de que lo haya escrito Pedro, entonces lo descartamos. Y así fue como se descartaron muchos libros de la antigüedad. Y por eso es que dice el texto, escribe en un libro lo que ves. Lo que ves, esa expresión, lo que ves, es una expresión técnica y se refiere al periodo de la iglesia. Y fíjense que lo que ve, o sea, el presente, porque lo que tenía el apóstol Juan ahí presente eran esos 7 candelabros, y que se lo enviara a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, les comparto, esa expresión que están en Asia no aparece en el texto griego, en los textos más antiguos. Solo dice, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y nosotros ya habíamos visto en nuestros estudios pasados que estas 7 iglesias, el número 7 denota la plenitud de la iglesia. Entonces, y estas 7 iglesias estaban ubicadas en lo que hoy en día es Turquía. Déjenme compartirles esta imagen, y en esta imagen podemos ver las 7 iglesias de Asia. La isla de Patmos estaba más o menos por este sector, acá, y entonces los hermanos de Éfeso se llevaron al apóstol Juan después de salir de la cárcel,
y él comenzó a pastorear y liderar estas 7 iglesias. Éfeso. La palabra Éfeso significa deseada. Eso es lo que significa la palabra, deseada. Porque el mensaje central de la iglesia de Éfeso es precisamente su amor. Él desea el amor de esta iglesia y no lo tiene. Es un amor que se lo niega a la iglesia y tenemos que esta iglesia por el número 7, el número 7 en Apocalipsis denota desde Génesis, cuando estudiamos Génesis, en la mente del oriental el 7 denotaba plenitud, completud, algo que está completo. Desde la creación el número 7 denotó algo completo porque la creación significaba algo completo, acabado y terminado, algo maduro. Entonces, la idea es que aquí está completa toda la cristiandad. Eso es lo que dice el texto. Y la frase clave de esta iglesia es, has dejado tu primer amor. Y curiosamente, el nombre de Éfeso en griego es deseable, deseada, porque Dios desea su amor. Y es una iglesia que digamos corresponde a la parábola del buen sembrador de Mateo 13. Y también corresponde al primer ay que el Señor le dice a los fariseos allá en Mateo capítulo 23, si no estoy mal, es donde aparece el primer ay. A los escribas y fariseos hipócritas. Entonces, esta iglesia corresponde a estos dos parámetros, a la parábola y al primer ay. La segunda, Esmirna, denota la iglesia perseguida. Por el número 7, que denota completud, en estas 7 iglesias está completa toda la iglesia, desde que se fundó hasta nuestros días. Y Esmirna denota la iglesia perseguida, que va del año 100 al año 313, porque ahí fue donde los emperadores le dieron duro a esta iglesia, a la iglesia en general. Pero también la iglesia, esta es una iglesia local de la época de Juan, y es una iglesia cuyo nombre significa mirra, porque para que esta iglesia soltara su aroma, su fragancia, la mirra hay que quemarla y molerla. La mirra es una como resina aromática de un carácter amargo, pero de un olor exquisito, pero que para que suelte su aroma tiene que ser quemada y molida, y esta iglesia tuvo que ser quemada y molida. Y hoy por hoy es una ciudad próspera, a diferencia de Éfeso. Éfeso es una ciudad abandonada por completo. Y en árabe, Éfeso, actualmente sí existe la ciudad, es la ciudad de Seljuk, pero es una ciudad que se trasladó a unos 15 kilómetros de la original. O sea que esta iglesia se cerró sus puertas porque dejó su primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? El control, la llenura del Espíritu Santo, que se manifiesta en esta oportunidad como el amor por la verdad. El amor por la verdad. Por eso es que el ay que corresponde a esta iglesia es el de Mateo 23:13, cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, y ni entráis vosotros ni dejáis entrar, porque los fariseos tenían poco amor por la verdad.
poco o ningún amor por la verdad. Y eso que ellos eran eruditos en la Biblia. Entonces uno puede ser un erudito en griego, en hebreo, en la Biblia, pero no tener amor por la verdad. Tenemos que amar más la verdad, más que nuestra teología. Tenemos que amar más la verdad, más que nuestra doctrina en la iglesia. Eso es importante porque a veces amamos más la doctrina o amamos más la música, amamos más los ritos y no al Señor de la iglesia. Y eso lo vamos a ver en esta iglesia. Pero en la iglesia de Esmirna vamos a encontrarnos con una iglesia que sufre. Y la frase clave de esta iglesia es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como corona. Así dice en griego. Yo te daré la vida como corona. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es interesante que a esta iglesia el Señor le profetiza que sufrirá durante 10 días. Y esos 10 días sí llegaron y fueron para la iglesia de Esmirna de la época de Juan. La iglesia local fueron 10 días literales. Literales. Fue una semana espantosa, espantosa para la iglesia, porque, digamos, acá, cuando entra esta iglesia sufrió porque martirizaron al obispo principal de esta iglesia, o sea, al pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo. Policarpo era discípulo de Juan. Y Juan evangelizó a Policarpo cuando era un niño de 10 años. Y él estaba en las calles de la ciudad evangelizando y este niño de 10 años se acercó, recibió la palabra de Dios y llegó a ser el discípulo amado de Juan cuando creció y llegó a ser el pastor de la iglesia de Juan, de Éfeso. Y por allá por el año 155, bajo el emperador Antonio Pío, fue martirizado el pastor de la iglesia de Éfeso, Policarpo, durante 10 días en ese periodo y culminó con la muerte de Policarpo, obispo de Éfeso, que murió condenado en la hoguera. Policarpo ya no aparece en la Biblia, pero él fue discípulo del apóstol Juan. Discípulo del apóstol Juan. Y solo les comparto, justamente muere Policarpo y surge un movimiento de lenguas. Porque hermanos, cuando fallecen los líderes de la sana doctrina, de la sana enseñanza, es cuando la gente se va por cualquier camino, se va. Y surgió el movimiento de lenguas. El montanismo surgió en el año siguiente, en el año 156. Entonces, solo esta es una nota que la vamos a estudiar cuando estemos. Ahora, si ustedes están viendo en pantalla, van a notar que la iglesia toda, del año 110 al año 313, tuvo también 10 periodos, con sus días y sus noches. 10 periodos con 10 emperadores. Primero, Nerón. Después vino, ahí empezó el día de martirio con Nerón, decapitando a Pedro, al apóstol Pablo. El apóstol Pedro lo crucifican, al apóstol Pablo lo decapitan. Luego viene un periodo de descanso para la iglesia, viene la tarde y luego viene la mañana. Vespasiano es el segundo, donde en este periodo de Domiciano, después de Vespasiano viene Tito y Domiciano en ese periodo es donde se recibe al apóstol, el Apocalipsis con el apóstol Juan. Luego viene de Vespasiano, viene Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximinio,
Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, 10 emperadores, que fueron los días aplicados a la interpretación histórico-vertical. Se le llama así a esa interpretación porque la iglesia va en un declive desde que se fundó hasta nuestros días. La iglesia no va mejorando, hermanos. Cualquiera que les diga que la iglesia está mejorando, que redescubrió los nuevos dones, que ahora se descubrieron otras cosas que antes no se tenían, es mentira, porque la interpretación de estos capítulos 2 y 3 va en descenso, no en ascenso, sino en descenso. Y tenemos entonces a la iglesia de Pérgamo, que se refiere a la iglesia que se une al Estado. En la actualidad, tanto se llama Bergama, la ciudad, pero es una ciudad que está en ruinas. Bergama está en ruinas. Y es una iglesia indulgente que va del año 300 al año 606. Porque Pérgamo fue una iglesia de la época de Juan que se unió al emperador, se unieron a los ritos paganos porque se infiltraron en la iglesia falsos profetas que les decían, mire, si usted no quiere sufrir como está sufriendo su hermana vecina, la iglesia de Esmirna, ustedes tienen que unirse presencialmente, sin necesidad de participar, unirse a los ritos del emperador. Entonces, el alcalde de la ciudad convino con esta iglesia cristiana de que ellos debían de participar en el culto a Zeus para que Zeus no los castigara. Y por eso es de que Pérgamo tenía un altar tremendo, pero colosal, que se le llamaba el altar de Zeus. Y ese altar de Pérgamo, hoy en día lo trasladaron a Alemania, porque los nazis se dieron cuenta que ese altar era el trono de Satanás. Por eso es que la frase clave de esta iglesia es, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y es porque esta iglesia había convenido en participar en los sacrificios, en las ofrendas que se hacían a Zeus en este trono, que hoy en día todavía se conserva porque la Alemania nazi, principalmente antes de los nazis, estuvieron muy interesados en el control mundial desde antes. Entonces trasladaron este trono, que es un gran altar, lo trasladaron a Alemania y hoy en día está en el Museo de Pérgamo, así se llama, allá en Múnich, Museo de Pérgamo. Y ustedes pueden entrar a través de YouTube o alguna de estas páginas en internet al Museo de Pérgamo y lo primero que ustedes entran, lo primero que tienen en la entrada en el Museo de Pérgamo es este altar de Zeus, este gran altar que aquí la Biblia lo reconoce como el trono de Satanás. Algunos piensan que este trono va a ser trasladado en el futuro por el anticristo al templo de Jerusalén, al templo. Y esa va a ser la abominación desoladora de la que habló Daniel y de la que el Señor Jesucristo vuelve a mencionar. O sea que va a haber otra, aparte de la que ya hizo Antíoco IV Epífanes, esa la hizo más o menos en el año 160 antes de Cristo, esa donde él sacrificó una marrana en el templo, va a haber otra profanación del templo en el futuro. Y algunos piensan que este museo, este altar de Zeus se va a trasladar por las Naciones Unidas como un convenio internacional
al mismo lugar del templo profanándolo. Y aquí la Biblia lo reconoce como el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Esa es la frase clave. Y ellos estaban en el trono de Satanás. Ahora les comparto la parábola que corresponde a la iglesia de Pérgamo, que es de este periodo del año 300 al 606, es el periodo en donde la iglesia se une con el Estado. Así como la iglesia de Pérgamo local de la época de Juan se une a la municipalidad en convenios con el mundo para que no ser molestados y no ser perseguidos y que los paganos estén contentos con uno. Pues eso mismo pasó con esta iglesia, porque la iglesia que fundó Constantino, la iglesia imperial, se unió con el Estado y entonces todos los funcionarios del imperio se convirtieron automáticamente en cristianos. El Senado en cristianos. ¿Y qué es lo que pasó? Se corrompió la iglesia, se corrompió desde adentro. Entonces el ataque satánico ya no fue de afuera, sino de adentro. Y por eso es que la parábola que corresponde a esta iglesia es la parábola de la semilla de mostaza. Porque la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, que es la iglesia primitiva, y de ahí crece enormemente. Y creció tanto que las aves de los cielos se posan en este árbol que ustedes están viendo acá. Y este árbol, que no es sólido como un cedro, sino que ni siquiera es leñoso, sino que es fibroso, este árbol se llena de aves. Y en la parábola anterior, en la parábola que corresponde a Éfeso, la parábola del buen sembrador, las aves representan al maligno. Entonces, denota que el maligno se posó sobre el liderazgo de este gran árbol fibroso que denota ahora la iglesia, porque la iglesia creció enormemente de la noche a la mañana, igual que esta hortaliza, y de repente todos eran cristianos, aunque sea de nombre, pero eran falsos. Y desde entonces Satanás está atacando a la iglesia desde adentro, no desde afuera. Y eso es importante. Y el ay que corresponde a esta iglesia es el ay que habla acerca de los eruditos bíblicos, que son los escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan el mar y la árida, o sea, el desierto, para ser un seguidor, un discípulo, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Y eso fue lo que pasó, que esta iglesia se expandió y, por así decirlo, discipuló evangelísticamente, entre comillas, a todo el gobierno. Este fue el sueño de un evangelista que conquistó todo un imperio. Todo el imperio se convirtió en cristiano, pero eran solo de nombres. Y por eso es de que ya no eran verdaderos, la mayoría eran falsos. Luego tenemos la iglesia de Tiatira. Y Tiatira significa continuo sacrificio. Continuo sacrificio. Pero porque esta es la iglesia que en la época del apóstol Juan tenía adentro una mujer que se decía profetisa y que la iglesia la cuidaba, la acogía, la albergaba y la cuidaba. Y por eso es que en hebreo Tiatira también significa castillo de la pitonisa. Castillo de la pitonisa, porque es una fortaleza la que hacían alrededor de esta profetisa, porque resultó ser la esposa del pastor de Tiatira. Lo vamos a estudiar en su momento. La frase clave es que tolera a Jezabel.
porque esta iglesia pagana, que es la iglesia católica romana, que hasta la fecha considera que es el único sector de la iglesia que considera que hay que sacrificar a Cristo en cada misa. Entonces, ellos tienen esto bien enraizado, y por eso es de que es la iglesia papal, y ellos tuvieron sus profetisas, gente que estuvo estigmatizada allí, fue conservada por esta iglesia.